que no. Vamos, mira, vente, vamos a jugar, vente, vamos a jugar. Vente, vamos a jugar, vente. Vente, vamos a jugar. Vente, Julissa, vente, se va a venir. Vente. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me dan de poder venir y compartir un poquito de lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi ministerio, y estamos muy felices de ser parte de este ministerio aquí en San Bernardino. Yo creo con todo mi corazón que una vez que esta pandemia pueda menguar un poquito, las iglesias van a retomar un poquito más de fuerza. Realmente lo creo. Ustedes manténganse fieles al Señor, apoyen a su pastor con el propósito que Él tiene en su corazón y en su mente. Esto no lo hacemos porque el tiempo nos sobra, lo hacemos porque amamos al Señor y queremos que su reino sea extendido aquí en la tierra. Entonces, si bien es cierto, son poquitos ahora, pero es trabajo también de cada uno de nosotros poder añadir o poder trabajar para que Dios añada a su iglesia los que han de ser salvos. Así es que mi ánimo, hermanos, es que no se desanimen. Yo creo que toda gran iglesia comienza con poquitos y luego poco a poco van aumentando el número, pero para eso hay que trabajar, para eso hay que ponerse manos a la obra, invitar a quien se nos pare por enfrente, invitarlo y hacerle saber que hay una iglesia que quiere honrar al Señor. Díganle de una vez, somos una iglesia diferente porque creemos en la palabra de Dios, y no solamente creemos en la palabra de Dios, pero practicamos lo que la palabra de Dios nos manda a practicar. Entonces, mi ánimo es para ustedes, hermanos. Hoy día voy a tocar un tema que es un poquito controversial dentro de las iglesias. De hecho, muchas iglesias hoy día se están sufriendo producto de que tienen temor de hablar de este tema. Muchas veces los pastores tienen temor de hablar de este tema y privamos a nuestra gente de ser bendecidos por el Señor. No hay tema más importante o principio más importante o doctrina más importante que enseñar a los creyentes a dar. Cuando hablo de dar, estoy hablando en todo término: darle al Señor su tiempo, sus dones y talentos, y también su dinero. Ahora, muchas veces hablar de dinero es como poner un escudo automático enfrente de nuestro. Pero por la gracia de Dios, durante todos mis años de ministerio, entendí e hice saber a mi gente de que cuando una iglesia entiende el concepto y el principio de dar, la bendición de Dios va a estar en ese lugar independiente del número de personas que sean. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, Dios se encarga de suplir nuestras necesidades en cualquier área. Yo doy gracias a Dios porque a la edad de 15 años acepté a Cristo y a los 16 años entendí el principio de dar. Comencé a dar a misiones y comencé a dar mi diezmo. Cuando comencé a dar a misiones y comencé a dar mi diezmo, el Señor comenzó a bendecirme de una manera increíble. Cuando yo entendía que el dinero no era para el pastor ni tampoco para la iglesia, sino que era devolverle a Dios de lo mucho que Él me ha dado, las bendiciones comenzaron a fluir. A muy temprana edad tuve mi casa, tuve mi carro, cosas muy difíciles de lograr en los países de donde nosotros venimos. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que del país de donde venimos cuesta mucho tener un carro, cuesta mucho tener una casa propia. Ahora, aquí no es la diferencia, pero yo quiero que ustedes comiencen desde sus inicios siendo una iglesia que no le roba a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿por qué digo roba? Porque cada persona que entiende el principio de dar y no lo practica, se convierte automáticamente delante de Dios, no delante del pastor, ni delante de nadie más,
sino que delante de Dios se convierte en un ladrón delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios así lo demanda y hoy día lo vamos a estudiar un poquito más a fondo. Pero decía que hay muchas iglesias que están desapareciendo y muchas iglesias que están sufriendo, iglesias que ya no creen en el diezmo, iglesias que dicen que el diezmo ya no existe para el Nuevo Testamento, lo cual es un error tremendo doctrinalmente hablando. Dios estableció el diezmo como principio perpetuo para la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, pero también para la humanidad. Si usted estudiara la historia secular de personas que venían a Israel, habían personas de diferentes reinos en el mundo, en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David, que venían a dejar sus diezmos al templo de Dios porque entendían que Dios bendecía a través de un corazón generoso. Ahora, es muy importante, hermanos, que entendamos que el diezmo Dios lo estableció para creyentes y no creyentes. Es una doctrina universal. ¿Qué significa eso? Que si alguien inconverso afuera decide dar el diezmo a una iglesia o a una institución judía o a una institución cristiana, Dios va a bendecir a esa persona porque esa persona lo da para Dios. De hecho, hoy día los judíos envían sus diezmos a Israel para la construcción del tercer templo. Hay muchos judíos dentro de este país y dentro de muchos países en el mundo que envían sus diezmos a Israel y Dios, usted ve cómo Dios bendice al pueblo judío. Ahora, es muy importante entender, hermanos, déjeme contarle un testimonio muy breve. Teníamos un amigo, Cristian Jaque. Era un amigo ahí en el pueblo de Loncoche, de donde yo vengo. Él, un día conversando acerca del diezmo, yo le expliqué lo que el diezmo era, y él, sin ser creyente y sin haber pisado las puertas de nuestra iglesia, comenzó a dar sus diezmos en nuestra iglesia. Dijo, yo quiero probar a Dios a ver si es cierto lo que tú me dices. Y comenzó a dejar, venía cada fin de mes al templo, no entraba al servicio, pero esperaba que el servicio terminara y pedía hablar con el pastor y entregaba su sobre con sus diezmos. Cuando este hombre comenzó a dar sus diezmos, comenzó a ascender en su trabajo de una manera increíble. Llegó a ser el primer hombre en la compañía donde él trabajaba. No solo eso, pero llegó a tener la mejor casa del pueblo y llegó a tener el mejor carro del pueblo. Y este hombre nunca dejó de diezmar, de dar los diezmos en la iglesia, hasta que por cosas fortuitas de la vida cambiaron, hubo un problema en la iglesia, se cambió de pastor y finalmente este hombre decidió dejar de dar sus diezmos. Pero si usted habla con Cristian hasta el día de hoy, él puede testificar de que haber dado a Dios lo que es de Dios. Primero, el primer principio que tenemos que entender es que los diezmos no son de ustedes, son de Dios. ¿Cómo? ¿Quién demanda eso? Dios lo demanda en su palabra, en la Escritura. Ahora, la única razón por que yo quiero enseñarles de esto es porque yo quiero que ustedes sean una iglesia bendecida desde el principio. No es porque el pastor necesite sus diezmos o porque yo quiera sus diezmos. Es más, ni siquiera es porque Dios necesite nuestro dinero. Dios es el dueño de la plata, es el dueño del oro, es el dueño del universo. Dios quiso poner a prueba el corazón del hombre porque Dios sabe que el hombre, la costumbre del hombre es poner sus posesiones, o su corazón, perdón, donde están sus posesiones, ¿verdad? Generalmente nuestro corazón está en nuestra billetera. Nos tocan nuestra billetera y nos pinchan o nos clavan el corazón. Y cuando comencé a pastorear, uno de los primeros principios que yo quise que mi iglesia adoptara era el hecho de que los diezmos pertenecen a Dios. Ahora, más del 90% de nuestra iglesia son diezmeros. El 90% de nuestra iglesia jamás ha tenido problemas de trabajo. Es una iglesia próspera espiritualmente y económicamente. Dios nos ha bendecido mucho. Entonces, de igual forma, quisiera poner en su corazón esta mañana el deseo de querer darle a Dios lo que es de Dios para que sus vidas sean prosperadas,
sus trabajos sean bendecidos, ¿verdad? Y ver el punto de vista de Dios. ¿Qué Dios opina acerca de los diezmos? Y como dije antes, muchas veces pareciera un tema delicado de conversar, pareciera ser un tema controversial de conversar, pero la verdad es que no tiene que ser así. ¿Por qué razón? Porque como cualquier doctrina bíblica, usted tiene dos opciones. Usted la puede tomar o usted bien la puede rechazar. Es fine. Yo voy a proponer y usted va a decidir al final de la clase qué es lo que va a hacer. Pero veamos cómo Dios al final del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, que es el último libro antes de los 400 años de silencio, entre comillas de silencio, que Dios deja de comunicarse con su pueblo directamente, lo último que Dios escribe. Ahora, quiero decir esto, el Antiguo Testamento termina con una maldición para el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la maldición que Dios termina con el pueblo de Israel? Es precisamente que el pueblo de Israel comenzó a robarle a Dios lo que era de Dios. Dios no pasa por alto el hecho de que un hijo de Dios entienda el principio de dar y no lo practique. Dios no lo pasa por alto. Dios trae un juicio sobre eso. Ahora, yo no lo quiero espantar a usted ni asustar. El juicio es muy claro. Si usted da, Dios le va a dar. Si usted no da, Dios no le va a dar. ¿Usted va a tener una vida de bendición? Por supuesto que sí. El sol va a alumbrar sobre usted, el aire va a correr sobre usted, usted va a tener su trabajo tal vez. No quiere decir que no va a tener trabajo, no quiere decir nada de eso. Sino que cuando usted comienza a probar a Dios, ahora, el diezmo es el único desafío que Dios hace con el hombre, donde le dice, pruébame y ve si es que voy a responder o no. Cuando Dios hace un desafío como ese, no tenemos que dudar, porque Él es Dios. Y Dios no es como nosotros. Dios cumple sus promesas. Nosotros quebrantamos las promesas de Dios. Pero Dios las cumple y las cumple a cabalidad. Y quisiera ir al último libro del Antiguo Testamento, al libro de Malaquías, y que por favor usted me acompañe ahí al libro de Malaquías. Y vamos a ver algunos puntos ahí en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, el penúltimo capítulo, ¿verdad? Y Dios está enfrentando o confrontando al pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 3, versículo 6. ¿Cuánto tiempo tengo, preacher? Usted le pasó. 1:28. ¿A qué hora es la segunda hora? A las 2, ¿no? 2:15. A las 2 está bien, yo con 30 minutos la hago. Ok, entonces, dice aquí en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice, esto es muy relevante, es muy importante poder entender esta primera frase. Esta primera frase nos va a hacer comprender el resto del capítulo. Dice así la palabra de Dios, dice, porque yo Jehová no cambio. Ok. ¿Cómo podemos explicar eso? Porque yo Jehová no cambio. Es decir, que el pensamiento de Dios, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, no es ajustable al ser humano, sino más bien el ser humano debe adaptarse o ajustarse a la enseñanza de Dios. Por lo tanto, yo no puedo decir que Dios comenzó algo en el Antiguo Testamento y lo cambió en el Nuevo. No es así. Dios enseñó del diezmo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se habla del diezmo, pero no con la relevancia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchos pastores tienen temor a hablar del diezmo y privan a sus miembros de la iglesia, privan a los miembros de la iglesia a bendición. Cuando el pastor no enseña acerca del diezmo, es un pastor negligente y un pastor que está privando a su gente de que sean bendecidos producto de
ser un pueblo desobediente. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y ahora, ¿por qué Dios no habló tanto en el Nuevo Testamento acerca de los diezmos? Porque no era necesario hacerlo. Dios habló en 39 libros acerca de los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no era necesario hablar en el Nuevo Testamento acerca de los diezmos. El pueblo de Israel entendía claramente hasta el día de hoy que los diezmos pertenecen a Dios. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, no era necesario recalcar. Ahora, el diezmo en el Nuevo Testamento es más estricto que en el Antiguo Testamento. Porque la Biblia dice que los fariseos diezmaban hasta de las hierbas y de todo lo que ellos podían cosechar y podían tener. Entonces, habiendo dicho eso, entendemos, hermanos, que el diezmo instaurado en el Antiguo Testamento es absolutamente obedecido en el Nuevo Testamento. No es que por el hecho de que no se hable del diezmo en el Nuevo Testamento significa que o no se hable de la manera que se habló en el Antiguo. Ahora, muchos dicen, no, es que el diezmo es parte de la ley. Nunca fue parte de la ley el diezmo, nunca. Dios lo corrobora en la ley, pero recuerde usted que Abraham dio los diezmos cuando fue a liberar a su sobrino Lot de todo el botín que agarraron de los enemigos de Dios. ¿Se acuerdan? Dios, Abraham le da a Melquisedec los diezmos de los diezmos. Abraham se lo da a Dios, entendiendo Abraham que no era un principio de ley, sino que era un principio que Dios había impuesto, instaurado en el corazón de su creación, diciendo, el 10% me pertenece a mí. Un día de la semana es igual con el día del Señor. Un día de la semana es del Señor. Dios nos dio 7 días y 6 días lo ocupamos para nosotros y un día es del Señor. Y el día domingo es del Señor. Y el dinero es igual. Dios nos da trabajo, nos dan un cheque y el 90% Dios dice, eso es tuyo. Pero el 10% me corresponde a mí porque yo te di. Y gracias a Dios que no nos piden 90%, amén. Nos piden solamente el 10%. Entonces, dice, tú me das el 10%, pero cuando tú haces eso, tú te libras de que el león entre a tu casa, que tengas necesidades horribles y todo. La razón por la cual no tenemos suficiente, hermanos, escuche bien, por la cual somos pobres, es porque tenemos un pensamiento de pobreza. No le damos a Dios. Hermanos, Dios es la fuente de provisión para los hijos de Él. Él es. Él es. En lo personal, yo diezmo, y cuando hablo de diezmo, no estoy hablando del 8%, ni del 7%. Si yo gano $1,000, $100 son del Señor. Son de Él. Él me dio los 1,000, yo le doy. Hice un trabajo esta semana, me gané $1,000. Y lo primero que hice es apartar el 10% del Señor. Porque por la gracia del Señor me permitió el trabajo, la salud, para terminar el trabajo. Y automáticamente separo mi diezmo y se lo doy al Señor. Y créame una cosa, cuando uno hace eso, el dinero, el 90%, crece. ¿Cómo? No sé. Aumenta. ¿Cómo? No sé. Por milagro de Dios. ¿Dónde está el milagro? Aquí, en las promesas de Dios. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Él no cambia, ¿ok? Es muy importante eso. Por esto, hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante que cada vez que nos volvemos a Dios, Él automáticamente dice, yo me vuelvo a ustedes. Pero si ustedes no se vuelven a mí, yo no me voy a volver a ustedes. Tenemos la idea de que Dios nos necesita. ¿Ha escuchado? ¿Alguien me está escuchando? Como que Dios, no, el pastor me necesita, Dios me necesita. ¿De dónde sacamos esas ideas?
La otra idea rara que tenemos. Oh, se fue al cielo porque Dios necesita. No, Dios no necesita a nadie. Dios tiene ángeles en el cielo, amén. Lo que somos y dónde vamos es por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. Y el otro concepto, un día vamos a ir a moradas, vamos a ir a morar al cielo, a mansiones celestiales. Y la pregunta mía es esta: ¿te mereces una mansión? ¿Really? ¿Te mereces alguien que se ponga en pie y dice, pastor, yo me merezco una mansión en el cielo? Porque yo, si algo me merezco vivir bajo el puente de donde pasan las aguas que brotan del trono de Dios. That's it. Con eso me conformo, debajo de un árbol. Pero muchas veces tenemos esos conceptos como que somos brillantes, como que somos la única Coca-Cola en el desierto, como que somos importantísimos para Dios, como que Dios sin nosotros no la hace. Y tenemos esos falsos conceptos, es por eso que vivimos vidas espirituales así, arrogantes. Llegamos a la iglesia y el pastor ni siquiera le hablamos. El pastor tiene que rogarme para que yo haga algo en la iglesia. Dios no se merece mi diezmo, el dinero me lo gano yo, es mío. Y tenemos ese tipo de actitudes y por eso vivimos vidas pobres y miserables a la vez. Pobreza material y miseria espiritual. Cuando entendemos que es Dios quien merece toda la honra, cuando entendemos que es Dios quien merece toda la gloria, entonces yo no voy a dudar en darle a mi Dios lo que es de Él. Y mire lo que sigue diciendo aquí, dice, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, me han robado. Me han robado. Y muchas veces, hermanos, estos mensajes así calan el corazón de la gente. Pero lo que la gente no entiende es que Dios quiere, hermanos, Dios quiere, Él tiene tanto que darnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere darnos más. Yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre en las iglesias hispanas como que andamos al 3 y al 4? ¿Ha escuchado eso? Pero los gringos no. Los gringos, tienen una iglesia de 10 personas y están pensando en comprar un edificio de $1 millón. Son todos diezmeros. Porque aprendieron el principio desde su niñez. Pero nosotros los hispanos somos danos. ¿De dónde sacamos eso? Del catolicismo que traemos arraigado en nuestras venas. El catolicismo nos ha creado esa mentalidad de que nosotros estamos para recibir y no para dar. Cuando Dios nos viene con la otra cara de la moneda diciendo, hey, ¿quieres que te dé? Entonces dame, dice Dios. Dame y yo te voy a dar, pero dame primero. Quiero que tu corazón entienda de dónde viene la provisión. Cuando yo hago eso, Dios automáticamente dice, si ustedes entienden el principio y no lo hacen, son ladrones. Pastor, yo no le he robado nada a nadie. ¿Das tus diezmos? No, porque no creo en los diezmos. Es que no importa lo que tú creas o no creas, Dios lo escribió. Está escrito. Está escrito. Y si está escrito por mi Dios, es porque es así. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que mire lo que le dice al pueblo. No solamente eso, dice, me habéis robado vuestros diezmos y ofrendas. Dice, malditos sois con maldición. ¿Quién hace la maldición? Dios. ¿A quién? Al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que le roba. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Qué triste pasaje, hermano. Qué triste pasaje. Yo no sé cuántos de ustedes diezman aquí, pero ¿sabe una cosa? Si tú no diezmas, prueba a Dios. Pruébalo. Mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ahora, ¿de qué alfolí está hablando? Del templo. Traigan todos los diezmos al templo. El diezmo no se va para la obra misionera, el diezmo no va para el hermanito que está en necesidad, el diezmo... No, al alfolí. Aquí. Aquí. Y déjeme decirle algo, cuando el diezmo está aquí, en la casa de Dios, es para suplir los gastos de la iglesia, es para suplir la necesidad del pastor, es para suplir las necesidades de algunos hermanos que van a tener necesidad.
Nosotros le pagamos la renta a un hermano por un año, producto de la fidelidad de los hermanos en dar el diezmo. Cuando hay el diezmo se ocupa para muchas cosas. Las finanzas de la iglesia se ocupan para muchas cosas. Un hermano se le quemó un water heater y fuimos y se lo compramos nuevo. ¿Por qué? Porque era un hermano diezmero, ¿verdad? Entonces cuando uno ve que hay un hermano diezmero, la iglesia va a apoyar a ese hermano cuando esté pasando por dificultades. Pero a veces la gente quiere, pero no quiere dar nada a la iglesia. ¿Me entienden? Entonces aprendamos, hermano, el principio ese. Ahora, la primera lección que yo les doy a cada creyente nuevo, le digo, hermano, diezme para que Dios lo bendiga. Es la primera lección. No es, y le digo, yo no necesito su dinero, la iglesia no necesita su dinero, es Dios probando el corazón. Eso va a mostrar humildad de parte suya. Eso va a mostrar que usted realmente cree a las promesas de Dios. Dios nos tocó la fibra más sensible, el billete. ¿Sí o no? ¿Cómo nos cuesta soltarlo? Pero lo que no entendemos es de dónde proviene. Proviene de Dios. Dios. Y miren lo que le dice. Ahí dice, trae todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Wow. Y derramaré sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 70 años tiene Israel desde que se formó como nación de nuevo. 70 años, en 70 años Israel llegó a ser la potencia número 1 en el mundo. Why? ¿Por qué? Porque el judío entiende y sabe que los diezmos, el 10% de su salario, siendo no siendo creyente, van a una arca nacional para la salud, para las carreteras, para esto, porque se lo dan a Dios. Usted ve a Israel, es como estar en Estados Unidos, literalmente, un país modernísimo. Dios ha bendecido a Israel por la obediencia de su gente. Y aquí no va a ser la diferencia. Si usted quiere ver una iglesia bendecida y próspera, debe comenzar con un principio básico. Esto dice, oh no, el hermano cuando ya lleve un año, ahí yo creo que ya debe empezar a diezmar. No, my brother. Comienza de una vez y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Dios ha hecho grandes promesas. Tu trabajo, cuando habla de la vida, habla del trabajo. Va a prosperar tu trabajo. Dinero te va a aparecer de donde tú no te imaginas. No te vas a enfermar. Tu ropa va a durar más tiempo de lo que tú crees. Es increíble cómo Dios trabaja cuando uno comienza a dar el diezmo. Pero hermano, que sea el diezmo. El diezmo es el 10%, no el 8, ni el 9, ni el 9.5, ni el 9.8. Si das el 9.8 todavía eres un ladrón. Tienes que darle el 10% a Dios. Yo predico una vez al año el diezmo en mi iglesia. Una vez. Es más, un hermano una vez me dijo, pastor, ¿usted no cree en el diezmo? Yo dije, por supuesto que sí. Es que nunca lo he escuchado predicar. Es que no es necesario. No es necesario, porque cada vez que hago mi discipulado, la primera lección que doy es del diezmo. Entonces no tengo necesidad de predicarlo a la iglesia. Y la gente entiende. Si no la agarran, pues problema de ellos. ¿Quieres vivir en miseria, en pobreza? Go ahead, adelante. Adelante. No obedezcas a Dios. Oh, pero ¿cómo nos aferramos a las promesas de Dios? Decimos, un día voy a ir a pisar calles de oro puro. Un día el Señor es bueno, me dio la salvación eterna. Tengo perdón de pecados. Todo eso lo creemos. Amén. Y es cierto. Pero cuando Dios nos toca lo más sensible de nuestra fibra, dame, el 10% no es tuyo, es mío. Oh, no, pastor, eso es del Antiguo Testamento. Eso ya no existe. No. Es que estoy muy nuevo para eso. No, es que usted no sabe cómo está el trabajo de malo. Bueno, se va a empeorar si sigue robando. Se va a empeorar. Es que estamos enfermos en la casa. Te vas a seguir enfermando.
Es que el carro te va a seguir echando a perder el carro, va a seguir. Dios de una u otra manera va a sacar no solo el 10%, pero a veces el 20%, el 30% y hasta el 50%. ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque Él es Dios. Y no podemos jugar con Dios. Yo quisiera verlos a ustedes prósperos. No hay familia en mi iglesia que no sea próspera. No hay. No tengo gente pobre en la iglesia. No tengo. Pero no porque simplemente no sean pobres, sino que son generosos con el Señor. Le dan a Dios lo que es de Dios. Un día me enteré que un hermanito que tiene una compañía de landscaping, pues no estaba diezmando. Se le quemó el motor del carro, le robaron su herramienta. Y yo dije, algo pasa con este brother. Vente, hermano. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te están pasando tantas desgracias juntas? Pastor, no sé. Bueno, veamos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Diezmas? No he diezmado. Es que con la situación que está ahora. Ahí está, tu hijo. Ya, no le sigamos más. Hasta ahí. Comienza a diezmar esta semana. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Esto. Hijo, prueba a Dios. Prueba a Dios. Comienza a diezmar. Dale a Dios. Hace unas semanas atrás se me decía, pastor, wow, es increíble. ¿Qué pasó, hijo? ¿Se acuerda que me estaba yendo re mal y esto? No, pastor. Desde que empecé a diezmar, agarré más trabajos, mis vehículos no han tenido problemas. Ya está floreciendo. Porque Dios es un Dios real. No podemos confiar solo lo que nos conviene. ¿Sí me entiende, hermano? Y aparte de eso, déjeme decirle algo. Nos conviene diezmar. Nos conviene. Hermano, usted no sabe cómo la vida le va a cambiar. Bueno, yo no sé si diezma o no, right? Pero si alguien no diezmara, no sabe cómo la vida le va a cambiar, cómo la vida de su iglesia va a cambiar. Dios va a añadir gente a la iglesia. Usted va a tener el privilegio de testificar a otros. Dios abre todo un campo, porque cuando hacemos lo contrario, Dios dice que hay maldición sobre nosotros. Dice, malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Y yo quiero que usted sea bendecido. Yo quiero que usted sea bendecido. Ah, porque usted es pastor, lo dice. ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle algo. Sí, es cierto. Soy pastor. Pero yo podría generar 3 veces más el dinero que genero siendo pastor afuera en el mundo. Fácil. Solo lo hago cuando estoy en necesidad. Quería comprarme unos carros, quería renovar mis carros y yo nunca compro a crédito, trato de comprar todo cash. Y dije, Señor, necesito comprar 2 carros. Provéeme un trabajo. Me salió un trabajo, me gané $16,000 en 8 días. En 8 días. Por la pura gracia del Señor. Y compré mis carros al contado. Los 2. Un Prius y un Honda Odyssey. Cash. ¿Quién hace eso? Dios. Es Dios. Ahora, el pastorado y lo que la iglesia me paga me sirve para mantener mi familia, pagar mi renta, hacer mis cosas. Pero si yo necesito extra, Dios siempre me provee eso extra. Esta semana en 3 días generé $1,000. Fui a pintar una casa. 3 días me demoré. Dan $1,000. Y de eso doy mis diezmos. Y hermanos, Dios tiene formas de bendecir a sus hijos. Si usted aprende este principio ahora, si usted prueba a Dios, Dios dice, pruébame. ¿Sabe lo que está diciendo Dios con eso?
Si te fallo, you quit. Si te fallo, para. No digas nada más. Imagínense. Es una promesa tremenda. Porque usted no ha visto el cielo. ¿Ha visto el cielo usted? ¿Y cómo sabe que se va a ir allá? Solo por el libro. ¿Sí o no? ¿Cómo sabe que es una ciudad de oro puro? ¿Cómo sabe eso? ¿Lo ha visto usted? No. ¿Cómo lo sabe? Por el libro. La tribulación, se viene la tribulación. Cristo viene pronto. ¿Creemos eso o no? ¿Cómo lo cree? Por la Biblia. Pero aquí Dios dice, pruébame. Si te fallo, no more. No más. No tienes que darme nada. Si te fallo. Es increíble, hermanos. Es increíble. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que nos iba a costar este punto. Dios sabía que iba a ser, híjole, hombre. Hay gente que tocamos este punto y se molestan. Se molestan. Pero una vez que aprenden y ven la bendición de Dios, dicen, no, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no empecé antes? Con pandemia, este año, a pesar de la pandemia, teníamos una meta de reunir $70,000. Somos una iglesia pequeña, 80 personas, algo así. Teníamos la meta de reunir $70,000. Comenzamos con 58 y por la pandemia dijimos, bueno, vamos a llegar a 70 para un templo. Y yo desafié a mi gente, le dije, hermanos, demos una ofrenda de sacrificio. Cualquier trabajito extra, démoselo al Señor. ¿Ok? Lo hicimos. Hermanos, llegamos a $90,000 con pandemia y todo. 4 meses cerrada la iglesia. 4 meses cerrada la iglesia. ¿Cómo? ¿De dónde salieron esos $30,000? Ni idea. Bueno, sí sabemos, ¿no? Fue Dios. Respaldando a su iglesia. Respaldando su gente. Now, esta es la parte entretenida del Señor. You don't have to do it. No tienes que hacerlo. No tienes que. Y nadie va a saber. Dios va a saber. El único. El pastor no va a saber. Yo no voy a saber. El hermano no va a saber. Pero una cosa sí. Si no lo haces ya sabiendo, no esperes bendición de Dios. It's not gonna happen. No va a suceder. Dios me bendice con trabajo. Sí, pero piensa cuánto más Dios te podría bendecir si obedeces. Porque no es un tema de dar o no dar, es un tema de obedecer y no obedecer. Si obedeces, Dios te va a dar mucho más. Quise plantear esta idea esta tarde porque les amo en el Señor, número uno, y porque si hay una cosa que me enferma y me desespera es que los cristianos proclamen pobreza y miseria. Porque la única razón para que un cristiano proclame pobreza y miseria es porque el cristiano no está dando a Dios lo que es de Dios. En Israel no existen los vagabundos. No hay. No hay. Y las viudas son cuidadas por el pueblo. Una viuda se para fuera de un almacén, de una panadería, y cada judío le da, la viuda hace para su día y se va a casa. Es un pueblo extremadamente generoso. Pero nosotros, el catolicismo nos enseñó que tenemos que recibir, 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 recibir. Y ahora cuando Dios nos dice, conocemos el cristianismo, conocemos a Cristo, conocemos su palabra, y Dios dice, dame para que yo te bendiga. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Y siempre tenemos este concepto de dar.
las obras. ¿Sabía usted que el pueblo de Israel daba más dinero en ofrendas que en diezmos? Sus ofrendas doblaban el diezmo. Si tenían una cosecha y sacaban 1000 sacos de trigo, daban 100 de diezmo y daban 200 de ofrenda. Por eso Israel siempre fue una nación próspera. Y todos aquellos que se adjuntaban a Israel, sucedía exactamente lo mismo. No solo en Israel se dan los diezmos, hay muchos países en Medio Oriente que adoptan el mismo principio, porque saben de quién proviene la bendición. Pero aquí no. Nosotros, el pastor hablando de diezmos, quieren puro sacarnos la billete, bla, 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 bla. No. A lo mejor el único momento que van a recibir una enseñanza del diezmo va a ser este año. Pero de ustedes depende el futuro de esta iglesia. Porque no hay cosa más terrible que ser o que tener una maldición de Dios en nuestra vida en vez de tener la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Por el 10%? Gano 1000, 100 son del Señor. Y estos 900 comienzo a distribuir. Y de repente, ¡oh! Nos sobró. Mira, antes no nos sobraba nada, pero ahora nos sobró. You'll see it. Lo vas a mirar. Lo vas a ver, hermano. Créeme. Pero no hagas esto, mira. No hagas esto. Ok, vamos a sacar las cuentas. Ok. Esto nos quedó para el diezmo. No. El diezmo primero. Eso es de Dios. Esto va en estas manos. 900. Y Dios va a bendecir. ¿Por qué? Porque le dimos el primer lugar a Él. Hermano, hágalo. Va a ver que la bendición de Dios va a estar en su hogar, en su familia. Pastor, yo soy solo. Pastor, yo soy sola. Pastor, usted no sabe las deudas que tengo. Que las circunstancias que te rodean hoy no sean un estorbo para tomar una decisión sabia. Dios proveerá, créeme, Dios proveerá. Bueno, no me creas a mí, créele a Dios. Dios dice que Él va a sacar al devorador, Él va a cuidar de nuestra viña, ¿verdad? Y va a ser un tremendo testimonio para la gloria de su nombre. Tú tienes dos opciones esta mañana. Tomar el consejo de Dios o dejarlo. A mí, lo que usted decida, no es mi incumbencia. ¿Sí me entiende? Yo solamente delibero un mensaje de Dios para que usted lo tome o lo deje. Pastor, ¿tengo que diezmar de todo? De todo. De todo lo que usted haya prosperado, dice la Biblia. Todo lo que haya prosperado. Mandaron un cheque del gobierno, $600, $60 son del Señor. Amén. Recibió los taxes, $2,000, $200 son del Señor. ¿Ya? Así Dios trabaja. Así Dios trabaja, hermano mío. Y créame, va a experimentar usted la bendición de Dios en su vida. Lo que el pastor haga, lo que usted haga con su dinero, al pastor no le importa. Lo que usted haga con su dinero, a mí no me importa. Pero desafortunadamente a Dios sí le importa. Dios pone sus ojos sobre sus hijos. Amén, hermanos. Amén. Así que ánimo. Amén. Y hermanos, obedezca a Dios y va a haber bendición del cielo. Padre, te damos gracias, Dios, por lo bueno que eres. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí esta mañana de una manera muy especial. ¿Cuántos aquí esta mañana dice, pastor, con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas? Nadie esté mirando. Nadie esté mirando. ¿Cuántos de ustedes dicen, pastor, yo no soy diezmero, pero quiero probar a Dios? Quiero probar a Dios. Y hoy día quiero hacer un compromiso con el Señor. Y quiero probarlo. Y quiero empezar a diezmar y ver cómo Dios va a obrar. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Para orar por usted. Quiero orar antes de irme. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Nadie está mirando. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Para orar por ti. Nada más para orar por ti y ver cómo Dios va a obrar
en tu vida. Créeme, Dios lo va a hacer. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más para orar por ti? Bien. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Tú has visto la mano alzada de esta hermana que está aquí. Padre, bendícela de una manera especial, que eso, decisión en su corazón, sea una convicción y que pueda probarte, Señor, conforme a tu palabra. Tu palabra es real, tú eres un Dios certero, un Dios que bendice, Señor, de una manera especial, cuando sobre todo te obedecemos en tus mandamientos. Gracias por el privilegio de haber estado aquí con el pastor. Bendícelo y guárdalo, Señor, y bendice esta obra, y que puedan florecer y crecer para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te agradecemos todo, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, gracias por su tiempo. Que el Señor